tal amigazos? ¿Cómo están? Hablemos de circuito en serie y paralelo. Primero, en ambos circuitos se utiliza la famosa ley de Ohm para encontrar las distintas magnitudes. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y ahora sí veamos la diferencia entre cada uno de los circuitos. Empecemos hablando de la resistencia total. En un circuito en serie, la resistencia total es igual a la suma de cada una de las resistencias. En este caso tenemos tres resistencias, entonces RT es igual a R1 más R2 más R3. Excelente. Y para el caso de un circuito en paralelo utilizamos la siguiente expresión. 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y más 1 sobre R3. Y en el caso de que tengamos más resistencias, pues iremos incrementando acorde a las fórmulas. Muy bien, ahora hablemos de la intensidad de corriente. En un circuito en serie, la intensidad de corriente es la misma en cada una de las resistencias. Y la vamos a llamar I total. Entonces, la intensidad total, como les mencioné, es igual a la intensidad en la resistencia 1, es decir, I1 igual a I2 igual a I3. La misma intensidad de corriente circula por cada una de las resistencias. Por otra parte, en un circuito en paralelo, la fuente de voltaje entrega una intensidad de corriente llamada intensidad total, y esta se distribuye a través de cada una de las ramas. Acá tendremos una intensidad, acá otra intensidad y acá otra intensidad, es decir, intensidades diferentes, siempre y cuando el valor de las resistencias también sean diferentes. Es así que la intensidad total en un circuito en paralelo es igual a la suma de las intensidades en cada resistencia, es decir, la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. Entonces, no olvidarse que en un circuito en paralelo se suman las intensidades y así obtenemos la intensidad total. Hablemos en cambio del voltaje. En un circuito en serie, el voltaje es diferente en cada una de las resistencias siempre y cuando los valores de las resistencias también sean diferentes. Es decir, el voltaje total de la fuente es igual al voltaje que cae en la resistencia número 1 más el voltaje que cae en la resistencia número 2 más el voltaje que cae en la resistencia número 3, es decir, una suma de voltajes. Y en el caso del circuito en paralelo, el voltaje total es igual al voltaje en la resistencia número 1 y es igual al voltaje en la resistencia número 2 y es igual al voltaje en la resistencia número 3. Y esto significa que el voltaje en cada una de las resistencias es el mismo y es igual al voltaje de la fuente o de la batería. Y aquí podemos identificar las leyes de Kirchhoff, la ley de voltaje en un circuito en serie y la ley de corriente en un circuito en paralelo. Y bueno, otra característica importante en ambos circuitos son los divisores. Por ejemplo, en un circuito en serie podemos utilizar el divisor de voltaje para hallar el voltaje de forma directa en cualquiera de las resistencias. Y la fórmula es la siguiente. El voltaje en cualquiera de las resistencias es igual al voltaje total multiplicado por el valor de la resistencia que estamos analizando sobre la resistencia total o equivalente. En cambio, en un circuito en paralelo utilizamos divisores de corriente. Entonces, la intensidad en cualquiera de las resistencias es igual a la intensidad total multiplicado por la resistencia total sobre la resistencia que estamos analizando. Y bien amigazos, aquí tenemos las características que son importantes al momento de resolver este tipo de circuitos, y sobre todo cuando resolvamos circuitos mixtos. Sin más, nos veremos en una próxima ocasión.